es menester asegurar la sostenibilidad del esfuerzo creativo. Que los líderes no se caigan por exhaustos a mitad del camino. Para eso no sirve solo la motivación extrínseca, para eso sirve la motivación intrínseca. En modo coloquial y quizás un poco prosaico, podemos definir la motivación extrínseca como aquello que yo hago porque me pagan o porque me compensan. Por otro lado, la motivación intrínseca es aquello que yo pagaría por hacer. Es aquello con lo cual yo tengo un compromiso intrínseco porque me encanta la actividad, me encanta eso que voy a hacer. Me hace brillar los ojos con pasión y emoción genuinos. El concepto de equilibrar motivaciones extrínsecas e intrínsecas es bastante simple de entender. No siempre tan fácil de implementar en la práctica. Y los motivos suelen ser muy específicos para los líderes y los ejecutivos de corporaciones multinacionales. Actuar o manejar las motivaciones intrínsecas de mi equipo de liderazgo implica, número uno, un esfuerzo empático. Yo tengo que ponerme en los zapatos de los miembros, de todos y cada uno de los miembros de mi equipo de liderazgo, a fin de experimentar cuáles son las verdaderas motivaciones intrínsecas de cada uno de mis liderados. Para ello necesito escuchar muy bien. Y no solamente las palabras de las personas, pero también escuchar el lenguaje corporal. Tengo que ser muy buen observador. Observar, escuchar, y escuchar es un modo de observar, un modo auditivo de observar. Tengo que hacer una pausa, interesarme en las vidas personales, convertirme en una especie de psicólogo de mis liderados, entrar en sus espíritus, cual Fausto. Y una vez que estoy adentro, experimentar desde el punto de vista de mis liderados qué es lo que verdaderamente hace brillar los ojos de estas personas. Y en algunos casos, yo lo hago con los liderados que tengo. En otros casos, yo lo hago para identificar aquellos elementos del carácter, de las motivaciones intrínsecas de las personas que yo voy a buscar en el momento de reclutar mi equipo de liderazgo. Es lo que hizo el señor Carlos Ghosn. Como ustedes han leído en el libro de texto del curso Las 7 llaves de la imaginación, el señor Carlos Ghosn recluta 17 ejecutivos franceses y los expatria a Japón. La característica más importante, la primera que buscó en ellos, fue que tuvieran alrededor de 40 años. Y luego vinieron las demás, que tuvieran mentalidad abierta, que fueran expertos en su campo, que tuvieran actitud de coaches, es decir, de gente que enseña, que fueran buenos jugadores de equipo. La edad de 40 años, sin embargo, fue el elemento principal. ¿Por qué el señor Carlos Ghosn buscó en modo tan deliberado esa particular edad? No solo porque los 40 años es la mitad del camino profesional de cualquier ejecutivo de una multinacional, al menos en los años en que se desarrollaba esta alianza, es decir, el 99. Normalmente en estas multinacionales entramos a la edad de 25, salimos a la edad de 60 o 65. Los 40 años estamos en la mitad. Entonces, tenemos ya un track record y tenemos ya una experiencia. Pero no solo eso, tenemos quizá una familia y tenemos también personas a nuestro cargo, hijos e hijas dependientes de nosotros. Esta, pues amigos, es una edad en que no nos podemos permitir fallar. Como dicen los americanos, failure is not an option a los 40 años. A los 25 años, failure
is an option. Te puedes permitir fallar. Las empresas te pueden dar una segunda oportunidad. A los 50 o 55, failure también es una opción. Porque si fallas, y si después de 3 años de trabajar en Japón vuelves fracasado a Francia, la pensión, y en esos años era jugosa y era áurea, es una opción muy positiva. Sin embargo, a los 40 años no puedes permitirte de fallar. No solo por tu posición profesional, sino también por los aspectos personales. Tienes a tu cargo, como dependientes, muchas personas a las cuales tú quieres entrañablemente y que forman parte de tu motivación intrínseca esencial, es decir, tu familia nuclear. En este contexto, los 17 expatriados que se lleva Carlos Ghosn a Japón cobran pues una relevancia importante desde el punto de vista de la motivación intrínseca. Él se lleva gente que no podía permitirse fallar y una vez en Japón les da una misión que a todas luces sonaba como una misión imposible: rescatar una organización Nissan que perdía miles de millones de dólares al año, que perdía cuotas de mercado constantemente, que no había lanzado más de 5 modelos exitosos en los previos 5 años, que tenía 50% de capacidad utilizada ociosa, una montaña de deuda comparable con 13.000 millones de dólares de deuda comparable a una pequeña nación. En este contexto tan retador, tan imposible de ganar, este señor se lleva a estas personas, personas que no podían permitirse fallar por estar en esta edad crítica, 40 años. Por otro lado, podemos hablar de motivación intrínseca también en los 200 japoneses que Carlos Ghosn elige para formar parte de su equipo de liderazgo en Japón y para confiarles el liderazgo de 9 equipos interfuncionales que eran aquellos equipos que estaban destinados a salvar a Nissan, constituyendo pues el así llamado programa de revitalización de Nissan. 9 equipos interfuncionales, 9 metas muy específicas, expresadas como un número y una fecha. 22 nuevos modelos de coche en 3 años. Reducir la deuda al 50% en 18 meses. Cerrar 7 fábricas en Japón, 7 fábricas japonesas en 18 meses. Reducir el número de personal por un total de 21.000 personas en 18 meses. Estos eran ejemplos. Reducir a la mitad el número de proveedores de 1.200 a 600 en 18 meses. Estos eran ejemplos, pues, de las dramáticas metas que tenía que alcanzar estos 9 equipos interfuncionales. Muchos de ellos iban en contra de la esencia misma del capitalismo japonés, que hasta la fecha, el año es 1999, les recuerdo, se había caracterizado por un apego al empleo. Ninguna multinacional japonesa en la historia del capitalismo japonés se había permitido votar a sus empleados. Los tenían de por vida. Tampoco en el capitalismo japonés se podía votar a los proveedores. Es más, tenían alianzas accionarias con sus proveedores. El sistema se llamaba Keiretsu. Jamás ninguna empresa japonesa, sobre todo de las grandes, Toyota, Sony, Mitsubishi, se había atrevido o se había permitido cerrar una fábrica y dejar fuera a los empleados. Jamás. Las cosas que proponía pues el señor Carlos Ghosn, que para colmo era un extranjero en un país tan nacionalista como Japón, iban en contra del modo de hacer capitalismo que había caracterizado la esencia del capitalismo japonés durante todo el siglo XX y la mayor parte del siglo XIX. ¿Qué tipo de líderes tengo que buscar yo para hacer tamaña revolución? Una revolución cuyas consecuencias fueron mucho más allá de la corporación llamada Nissan. Afectó a toda la industria japonesa, no solo a la automovilística, sino a todas las industrias, a la sociedad japonesa. Fue dramático, fue radical, fue traumático. Jóvenes rebeldes.
Esas son las dos palabras con las que comienza la descripción del perfil de liderazgo que el señor Carlos Ghosn busca. Por supuesto, un joven y además rebelde en cualquier nación del mundo tiene la motivación intrínseca de cambiar radicalmente las cosas. Jóvenes rebeldes fueron Martin Luther King, Gandhi, Che Guevara. Gente que no tenía terror ni temor por desafiar el statu quo, todo lo contrario. Vibraban de emoción con la idea de destruir un statu quo y sustituirlo por otro, más promisorio, más próspero, más de acuerdo a los ideales que ellos perseguían. En este contexto, pues, vemos una vez más esta armoniosa conjunción y equilibrio de las motivaciones extrínsecas, es decir, las motivaciones corporativas y las motivaciones intrínsecas de los liderados.